Video integrado sobre los temas vistos en la Cátedra de Campo de la Práctica Docente del segundo año de Profesorado de Educación Inicial. Este video está realizado por las alumnas Franchonia Yelén y Hermiaga Melanie. Para comenzar con este video, hablaremos sobre la presentación de los núcleos conceptuales. En esta clase reflexionamos sobre el rol docente a través de un video de Elena Santa Cruz, donde ella mencionaba las cualidades del docente, como la empatía, la creatividad, la reflexión, la crítica, la paciencia y las 3C de corazón, cerebro y coraje. De esta manera, cada alumna hizo un títere representándose como docente y luego lo compartimos en un foro y así es como concluimos las primeras clases. Siguiendo con los contenidos, hablaremos sobre la práctica en terreno. En estas clases vimos cómo el espacio de la práctica docente tiene como eje de trabajo el espacio escolar y la realidad educativa. Esta última está conformada por diversas realidades como la urbana, la suburbana y la rural. Además vimos que cuando vamos a observar es importante relevar la información a través de entrevistas, observaciones, relatos de vida, topografías, entre otras. También nos acercamos al texto de Anijovic titulado La observación, educar la mirada para significar la complejidad. En este texto se hace referencia a los momentos o fases de la observación, las herramientas y la reflexión sobre la misma. Avanzando con los contenidos del año, vimos las experiencias de la vida cotidiana en el jardín de infantes. Esta lo hicimos a través del texto de ABC titulado Aportes para convertir lo ordinario en extraordinario, que es un cuarto documento de acompañamiento para la implementación del diseño curricular. En él se habla cómo observar las experiencias es necesario para darle un sentido curricular, generando propuestas a través del saber didáctico para revisar lo que se enseña y lo que no se enseña. Además, se habla de cotidianidad como una red de sucesos que ocurren rutinariamente en una institución. En el texto también se plantea el giro didáctico que implica el trabajo colectivo institucional, analizando la práctica como un hecho sociocultural. Además, en el texto se plasman experiencias relatadas por docentes, como por ejemplo la experiencia titulada Déjame que te cuente, del Jirín número 4, del paraje Saturno de Guamini, donde la docente Mariana cuenta cómo los niños que asisten a este Jirín vienen de distintas regiones, incluso de distintas provincias, ya que sus familias son empleados rurales. Y es así como algunos incluso tienen distintas lenguas maternas. Entonces se creó un espacio para poder hablar con las familias y poder contar las experiencias y los relatos de vida de cada uno de los niños que asisten a este jardín. Como también enseñar, por ejemplo, palabras en guaraní, em, ya que es la lengua materna de uno de los niños. Entre otras experiencias que se hablan en el texto. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a la directora del huerto, Sofía Castro, para poder relevar un poco lo que son las experiencias en este jardín y la directora también nos estuvo contando cómo son estas experiencias en el marco de la cuarentena. Luego estuvimos trabajando con la práctica docente, qué entendemos por práctica docente, qué es la práctica docente y analizamos qué implica la docencia, cómo está formado el trabajo del maestro, las diferentes dimensiones en las prácticas docentes y la realización del trabajo docente en las diferentes áreas. Como último tema del año estuvimos viendo cómo es trabajar en el ámbito rural. Analizamos qué cosas hay que tener en cuenta, el ambiente, si es importante a la hora de trabajar, el tiempo, el espacio y cómo se enseña en los jardines rurales, las escuelas rurales, cómo trabajan los docentes en ella. Y para finalizar, entrevistamos a la docente Miriam Rotela, que nos ayudó a profundizar acerca de las dudas que teníamos sobre el trabajo en el ámbito rural. Ella nos contó detalladamente cómo trabajaban, cuántos niños asistían a la institución, cómo era el aprendizaje de cada uno de ellos y además nos contó cómo estaban trabajando actualmente debido a la pandemia.